Y hola, ¿cómo están? Hoy estamos comenzando este maravilloso día haciendo la actividad que más me gusta, que es hacer senderismo. Me encuentro por un área que se llama Chiltern, muy cerca de un pueblo que se llama Wendover, lo cual llegar desde Londres es súper fácil. La estación de tren está casi en el comienzo de esta caminata. Y bueno, estamos por la provincia de Buckinghamshire y por aquí estamos conociendo, caminando, para que vean que en las afueras de Londres también hay cosas por hacer. Y por ejemplo, esta es una de mis preferidas. Y bueno, sé que les va a gustar a ustedes también porque es bastante saludable. Vas caminando por la naturaleza, escuchando los pajaritos. Y bueno, está muy chévere aquí. Miren cómo es. Yo estoy segura que ahorita en primavera va a ser mucho mejor porque ahorita tenemos los árboles desnuditos porque estamos saliendo de lo que es el invierno. En verano también tiene que ser espectacular. Y bueno, hace rato estaba pensando que la mayoría de gente viene a Londres como por 3 días, gasta su dinero y ya, no sabiendo y conociendo que existen en las afueras cosas muy bonitas también por hacer y cosas hasta más tradicionales y más locales de los que puedes encontrar en Londres, porque en Londres hay mucho turismo también, muchos extranjeros y eso. Pero si quieres entrarte como que en lo local, en las afueras está perfecto. Pubs tradicionales, está pueblos muy tradicionales también. Y bueno, quiero mostrarles el día de hoy, así que acompáñenme. Ok, este espacio tiene niveles de dificultad, por ejemplo por las colinas o por dentro del bosque, lo que ustedes quieran. O sea, si quieren vistas, eligen por las colinas, además de que es un poco más difícil porque vas de subida. O ya si quieres un poquito más relajante, te vas por la parte del bosque. El paisaje es espectacular, colinas cubiertas de verdes pastos, campos que se extienden hasta donde alcanza la vista y pequeños bosques que parecen sacados de una pintura. Es un paseo tranquilo que invita a la reflexión y desconexión de la rutina diaria. Es muy lindo caminar por aquí, ver una vista increíble y adicional a eso ver, miren, ves vacas, son grandísimas, mira esta, wow. El sonido distante de algún ganado y de los pájaros pueden ser los únicos ruidos que interrumpen el silencio absoluto. Caminar por aquí es una experiencia tranquila, donde el ganado pastando en las verdes colinas aportan una sensación de paz. Las vacas, saludables y elegantes, se integran perfectamente en el paisaje, creando una atmósfera de armonía y calma. Está bellísimo como el contraste que le da como la colina, la luz, el cielo a estas vacas que solo están comiendo y lamiéndose. Me encanta, es bellísimo. Son como vacas extremadamente gigantes, tienen mucho pelo, muy diferente a las vacas de mi país, pero wow, miren eso. Conve Hill es una colina ubicada en los Chilterns también, famosa por sus impresionantes vistas panorámicas del campo inglés. En la cima se encuentra un monumento en forma de obelisco erigido en 1887 en honor a los soldados caídos en la Guerra de los Boer, Guerra de Sudáfrica. Además de su significado histórico, es un lugar popular para caminar y disfrutar de la tranquilidad del paisaje rural. Y lo hicimos, señores. Esta fue la caminata el día de hoy. La verdad me gustó mucho y el clima estuvo increíble para todo lo que teníamos que hacer. Entonces bueno, ya fueron como 2 horas 20 minutos, caminamos bastante, unos 50,000 pasos o algo así. Y bueno, ya en este momento vamos a ir a otro lugar. Bueno chicos, por aquí estamos por Wendover, caminando por el pueblo. Y lo que les estaba comentando es que las casas me gustan mucho porque son muy tradicionales, muy bonitas. Tienen un estilo muy único, muy inglés. Estamos diciendo que las casas son muy parecidas a las de Cornwall, que el techo es como thatch roof. Miren. Este es un pub también. Es como un restaurante español. Tapas, bar, grill, 3 corazones. Bueno, estamos buscando un buen pub, aparte de que estamos conociendo el pueblito. Wendover es un pueblo pintoresco, tranquilo, conectado con Londres de 8.186 habitantes. Y qué bonito, qué cálido caminar por aquí. Miren como las tiendas tan bonitas que vamos a pasar. Y bueno,
algo que hacer en Inglaterra un fin de semana, venir a disfrutar diferentes pueblos del país. Está bien chévere. Encontramos un pub. Bueno, nos vinimos al pub del Dragón a tomar cervecita. Amstel me pedí 6 libras. Okay. Un poquito menos. Y snacks. A disfrutar, salud. Sí, lo sé. Estoy en Inglaterra y me pedí una cerveza de los Países Bajos. Es que era la única lager que había y esa me encanta. Voy a hacer hoy una catadora de cerveza porque tenemos aquí la London Pride, que es una cerveza ale. Es como dulce para mí. Y bueno, la temperatura de la cerveza está como natural, no es como la lager, que esa no es de aquí, pero esta está bien fría, está como en el Caribe, entonces esta como para primavera es perfecta porque está haciendo un clima muy fresco y tengo las manos congeladas. En cambio me la tomo normal, en cambio esta es como que me da más frío. No funciona para verano, sí, pero bueno, aquí la tenemos porque a mí me encanta la lager, así que seguimos disfrutándola. Salud. Y sí, chicos, ya después de la cerveza, lo cual no fue buena idea después de un día haciendo senderismo, pero es que las circunstancias lo ameritaban, porque estaba haciendo un buen clima, quería refrescarme y además las cervezas aquí en Inglaterra están muy deliciosas, entonces era inevitable. En fin, ya me tocó cubrirme un poco más porque a pesar de que pues estamos entrando en primavera y sol y todo eso, ya está haciendo un frío que me congela las manos, entonces es mejor estar cubierta. Además ya son las 6 de la tarde, aunque no me lo crean, hay demasiada luz, pero es que aquí en Inglaterra oscurece a las 8 y eso me encanta estar en esta temporada del año porque el día es largo, entonces eso es chévere. Por otra parte, me alegró mucho haberles compartido lo que es un día conmigo el día de hoy, ya que es parte de lo que hago los fines de semana, más que todo aquí en Inglaterra, y lo que ustedes también pueden hacer si vienen a visitar o si ya están acá, por ejemplo, en este país. Yo no vivo aquí como tal, pero paso muchísimo tiempo del año aquí. Y bueno, como sé que mucha gente simplemente cuando viene a Inglaterra viene solo a Londres por 3 días a gastar su dinero porque Londres es bastante caro. Y bueno, la verdad pues es muy multicultural, hay demasiadas personas de muchos países y todo eso. Aunque hay arquitectura increíble, muy tradicional y llena de historia. Por eso Londres es lo que es. Cuando digo Londres es lo que es, me refiero a que es una ciudad increíble. Está en una de las primeras mejores del mundo. Igual quiero decirles que vale la pena mucho venir a las afueras. Tomarte un tren 30 minutos no te quita nada y conocer esta parte que es muy local. Eso lo hace muy especial y muy bonito, entonces yo los invito a que lo hagan. Para mí es un gusto siempre pues compartirles, porque yo pues no es que vivo aquí, pero paso por ejemplo 5 meses del año aquí, entonces me ha tocado mucho como que vivir, aprender, adaptarme, sobre todo porque yo soy de un país muy diferente a lo que es esto, muy diferente en muchísimos aspectos, la verdad. Me ha tocado adaptarme desde el idioma, que gracias a Dios he aprendido bastante y aquí creo que es el mejor lugar como para aprender. Y si están en Londres hay muchos encuentros gratis y todo eso en donde pueden practicar inglés. Bueno, eso, desde el idioma hasta la forma en cómo los carros conducen, por ejemplo, que no es como por nuestra derecha sino por el otro lado y todo eso. No solo los carros, también las personas se mueven así. Es increíble, bueno, la forma en como que uno se tiene que adaptar aquí. Yo soy una persona que me gusta usar shorts cortos, camisas cortas. Aquí tengo que estar así, miren. Pero no porque la gente vaya a decir algo, porque aquí la mente de las personas es muy abierta. Te permiten vestirte como tú quieras y ser quien quieras ser. Pero el clima pues no me lo permite. Algo positivo es que son como las 6:30 de la tarde y todavía hay sol, todavía hay luz. Eso está chévere. Aquí oscurece como a las 8 de la noche. Y bueno, para mí fue un gusto haber compartido el día de hoy con ustedes. Espero verlos en un próximo video. Chao.